Para el periódico digital Quehacer Cultural es un placer ofrecerles este nuevo proyecto. Se trata de un podcast en el cual abordaremos diferentes temas culturales y artísticos de interés para Manizales y para Caldas. Tendremos como invitados a profesionales de diferentes áreas del conocimiento dedicados a promover y trabajar para el desarrollo del departamento. Yo soy María Virginia Santander, directora del periódico Quehacer Cultural. En este momento estamos con la artista Olga Lucía Hurtado, quien tiene una exposición de su trayectoria en el Centro Colombo-Americano. Olguita, tú llevas 35 años más o menos de labor artística, pero tú estudias ingeniería química. ¿Por qué y cuándo te dedicaste al arte? No, mira, cuando me dediqué al arte, sí, yo terminé mi ingeniería química, y la amé, y trabajé un poquito en algunos espacios, pues trabajo más que todo como pasantías, como asesorías, y empecé a trabajar en una empresa pues, familiar. Pero ya cuando empecé pues con el embarazo del primer hijo y del segundo, que ya pues me implicaba estar pues como más quieta, empecé como a realizar un sueño que siempre había tenido en mi vida. ¿Desde cuándo? ¿Desde que estaba muy chiquita? Desde que estaba muy chiquita yo siempre he sido muy dibujante, pues no dibujante como técnicamente con mucho conocimiento, sino que siempre he tenido la tendencia a estar rayando, de estar dibujando cosas. Desde niña dibujaba mis muñecas, bueno, muchas situaciones. Y bueno, empecé a buscar en qué talleres podía ingresar. Inicialmente entré al taller de Rocío Quintero. Allá tuve un encuentro con la acuarela que vemos aquí atrás, una acuarela muy bella. Rocío es una gran acuarelista. Y bueno, empecé con la acuarela, fue mi fascinación. Pero luego ya pasé donde Oscar Naranjo, buscando siempre como enriquecerme de técnicas, de lenguajes. Y así empezó el camino, luego me encontré con Cosme, con Liliana Estrada. Y para mí esto fue un periodo muy bonito, de mucho aprendizaje, de grandes personas que se han dedicado al arte de la ciudad y que han dejado su huella. Sí. Entonces las técnicas las fui aprendiendo así y bueno, moverse aparte con mucha disciplina, porque me parece que la disciplina ha sido mi fiel compañera, siempre, porque siempre he tratado creo que no he dejado de pintar o de dibujar o de leer acerca de arte ni un día desde que ya empecé a realizar este sueño. Y tú te has dedicado a los paisajes, ¿cierto? ¿Desde cuándo? ¿Por qué escogiste este tema? Sí, mira, toda la vida y ya pues en la edad que uno tiene, uno va mirando como en retrospectiva y hace una lectura muy fascinante de la vida de uno y va encontrando unos por qué que en el momento no sabe cómo son, ni por qué lo hace, ¿cierto? Yo empecé después de estar con la acuarela, nos conectó con un maestro chileno, Mario Torres Burboa, que era un gran maestro tanto del paisaje rural, en acuarela, y de figura humana, excelente en figura humana, una visión muy académica, pero pues fascinante para mí en ese momento. Estuvimos con Mario Torres un buen tiempo y se enfocó mucho en la figura humana, pero algún día
único, es único. Y en ese traslado de fotografías fue un azar hermoso. Tengo el registro de su belleza, fotografía análoga. Me di cuenta que mi pasión era el paisaje. Y empecé a trabajar paisaje, entonces ya entrando más en de arte contemporáneo y me encuentro con un maestro de Medellín, Fernando Valencia, no sé si te acuerdas de él. Sí, empezamos como a trabajar ese sentimiento hacia el paisaje. Y para mí esto fue una evolución. Y ahí ya el paisaje y la figura humana quedó a un lado. Fue una bonita experiencia, mucho aprendizaje, pero ya empecé a encontrar toda esa poética que ahora, como te digo ahorita, con los años, va uno entendiendo, mirando en retrospectiva, por qué esa mirada de niña se despliega en todo lo que hago y aquí en adelante. ¿Tú eres de Manizales? Yo soy de Manizales, nos fuimos para Cartagena y Montería, entonces fue toda mi infancia en la costa. Y aquí en la última sala vemos mar montaña, porque hay muchos sucesos que ahorita, pues hablando del caos, están muy relacionados con ese sentimiento entre temor y belleza. Esto es miedosísimo, el mar picado, pero es hermoso. ¿Tú has pintado con ese paisaje de Manizales de muchas partes, de muchos escenarios, pero también eso ha venido a denunciar como todo el deterioro del medio ambiente? Háblanos como de ese tópico que para ti es tan importante y en tu trabajo ha sido fundamental. Como te comento, en esta línea de tiempo, esa primera etapa de reconocer ese paisaje poético que tenía yo, empieza, y sobre todo con la maestría en diseño y creación de la Universidad de Caldas, cuando ya uno se enfrenta a un texto, a escribir, a empezar a buscar bibliografía. Entonces va apareciendo la química. Yo estudié ingeniería química y yo pensé que lo había dejado a un lado, pero cuando empieza todo el proceso académico de la investigación, que desde el principio la llamé intervenciones alteradas del paisaje, que concluyó en una exposición, es una investigación-creación, en una exposición grande también que se llamó El ocaso del paisaje. Entonces en el ocaso del paisaje pude como dejar ver ese sentimiento también que tuve como en los años de la carrera, que en los años de la carrera yo siempre me enfoqué en todos mis trabajos de investigación, todas mis sensibilidades desde el laboratorio era hacia el agua. Entonces el agua se volvió protagónica en la tesis de maestría, se volvió un protagonista y me enfoqué en el impacto que el hombre le hace a este elemento tan valioso. Pero un poquito antes también tiene que ver con el ciclo que vivo. Nos pasamos a vivir en la zona industrial de Manizales y antes de comenzar la maestría, esa sensibilidad de ver este paisaje de bruma precioso, limpio, hermoso, con un telón de fondo inigualable, con el nevado, con estos picos de montañas que los vemos aquí en la acuarela, pero atravesados por emisiones contaminantes. Entonces ahí me empieza como a despertarse, por eso para mí tomar la decisión de hacer la tesis de la maestría como intervenciones alteradas del paisaje, ya pude esta mirada de la contaminación ambiental, de las emisiones, chocando con la atmósfera bella del paisaje y unas emisiones, la atmósfera generalmente de forma horizontal, viajando en forma horizontal, las neblinas, las brumas tan hermosas, atravesadas por unas emisiones de la zona industrial que las podía ver pues como de frente.
primero la obra Evanescente, y luego Naturaleza y Artificio, porque después de hacer Evanescente con las emisiones de la zona industrial de Manizales, quise hacer un recorrido por el país, registrando fotográficamente y con el video las emisiones en zonas de alto impacto en contaminación ambiental, y me encontré con Jumbo. Jumbo es una zona muy contaminada. Entonces es como lo único que busco mirar otras cosas por Evanescente. Entonces esa obra que resultó con la mirada haciendo recorridos por el país, que no fueron muchos, fueron pocos, pero muy nutridos. Esa obra se llamó Naturaleza y Artificio. Bueno, luego me dedico un tiempo a Medellín, porque tú sabes que Medellín tiene como una capa que se ve puro smog, como que fluye, como que nada sobre la ciudad, sobre los edificios, y me dediqué un tiempo largo porque casualmente la hijita se fue a vivir a Medellín. Entonces empecé a hacer unos registros de ese fenómeno que se forma en Medellín, que es distinto a nuestro fenómeno, porque nuestro fenómeno aquí con la contaminación, la emisión sale y fluye sin problema. En Medellín no, en Medellín se queda como formando un techo. Entonces me llamó mucho la atención el fenómeno que pasaba en Medellín, y de ahí fui invitada por la Universidad de Antioquia a hacer la exposición también referente pues al tema ambiental, y allí se llamó Evocaciones Atmosféricas, que es el título que tiene la sala. Bueno, Rita, estamos en la exposición que inauguraste hace 2 días, 3 días en el Centro Colombo Americano, que se llama El Caos Sensible. No es una retrospectiva de tu trabajo, sino que es como, está dividido en varias salas, como por las distintas temporadas de tu trabajo. Y también aquí nos podemos dar cuenta de la multiplicidad de técnicas que tú utilizas para desarrollar la pintura que tú haces, el trabajo que haces tú. Háblanos de la exposición y háblanos también de las técnicas que tú utilizas. Sí, como te contaba ahorita, pues con el tiempo va entendiendo por qué hace lo que hace, ¿cierto? Y cuáles han sido los caminos que lo han llevado a realizar pues todo esto. Lo que tenemos aquí en la sala del Centro Colombo Americano es como la síntesis, no solo de épocas, porque no tiene que ver con tecnología, hay de todas épocas, pero más que todo como de sensibilidades, ¿cierto? Como de sensibilidades y no tanto tampoco de los medios en que me expreso, sino de cómo me expreso. Por ejemplo, allí en la sala donde tenemos el carboncillo grande, que es un módulo que representa un dibujo vivo, porque él se puede rodar. Eso viene mucho como de una inquietud que tuve muy grande en un museo donde vi los rollos japoneses. Esos rollos japoneses son como secuencias de historias que siempre están vivas, que siempre se pueden intervenir, que siempre se pueden estar contando, y que digamos ese carboncillo no está terminado, pero yo vuelvo y lo sigo y lo trabajo. Esa es la parte sensible de qué? La parte sensible de un derrumbe muy grande como tantos que he registrado mucho en la cuenca de la Quebrada Manizales. Es un derrumbe muy grande que se viene al frente de mi casa. Paralelo a eso, a los pocos meses o quizá un año, en mi casa se eleva un derrumbe y a nosotros nos toca evacuar. Entonces nos hacen evacuar. Entonces todas esas sensibilidades sumadas como a enfrentar ya la recomposición tanto del terreno de mi casa como del terreno del frente. Yo hago registros fotográficos continuos de toda la actividad de
de las labores de Corpo Caldas en cuanto a la contención del talud. Entonces me llamó mucho la atención y fue bellísimo la contención del talud de la montaña del frente, porque fue manual, fue como un tejido, fue labrado mano a mano. Los obreros desde mi casa se veían así chiquiticos, esa relación de escala del hombre ante el tamaño gigante del derrumbe, ante la fuerza de la naturaleza. Eso me pareció bellísimo, mientras que el derrumbe de mi casa, por la urgencia, sí fue contenido no fue manual, fue más rápido, porque fue contenido con pantallas de cemento, con otro tipo de acciones, que también he organizado, pero esa hermosura de labor que se hizo, que duró creo que 2 años, esa contención de ese derrumbe, lo registré continuamente y es esa franja de fotografías que vemos allá. Desde el principio del derrumbe, porque casualmente yo estaba en la ventana cuando se cayó un pedazo de esa montaña. Entonces desde el principio empecé a registrarlo y en todo ese tiempo hay las pinturas que vemos allá atrás del tríptico son respuestas a estos derrumbes, sobre todo el amarillo, el color ocre. Y desde eso empecé el dibujo sensible. Entonces, si ves que en cada sala hay como una pared de la interpretación sensible del fenómeno que me captura. Ah, qué interesante, Olguita. Bueno, este fue un trabajo muy grande que tú hiciste con el curador Diego Escobar. Sí. Y cuéntanos también un poquito resumido cómo fue este intercambio con él para llegar a esta exposición tan importante para tu carrera y para Manizales. Sí, eso fue un trabajo bellísimo, porque pues yo más o menos desde hace un año, más que todo después de la pandemia, que la pandemia, este es el resumen de la pandemia, y poco después, porque pues yo no he dejado ya después de la pandemia, que fue mi compañera, la Acuarela, empecé a trabajar el paisaje que tenía el frente, que no podíamos salir, y yo amo la acuarela, y entonces empezaron a unirse muchas cosas, las lecturas, muchas memorias que atrás hay otro cuadro referente a eso, muchas cosas, pero todas relacionadas con el agua, fueron concretándose. Entonces yo llamé a Diego y le dije: Diego, yo creo que aquí ya hay un lenguaje. Mira, miremos a ver, y empezamos a hacer un trabajo juntos. Él empezó a hacer sus lecturas muy sabias y fuimos fluyendo, y este es el resultado, porque a veces uno solo mirarse no es como tan vital, la mirada de otra persona, y de otra persona con el conocimiento de Diego, con el recorrido de Diego. Entonces, para mí, el haber trabajado con Diego en este tiempo fue un alimento de vida total. Y no solamente pues para la otra mirada del curador, que es básica, sino también cómo le va a llegar la exposición al público. Exacto. Él maneja, unos conceptos de montajes que, como lo pueden ver en estas salas, son conceptos como de tiempos, pero conceptos de no llenar. O sea, hay mucho trabajo. Yo tengo una escena con cuadros, con fotografías, tengo libros, tengo de todo. Y el trabajo de él fue empezar a condensar y decir con menos, mucho. ¿Sí? Entonces, este fue un trabajo muy lindo, porque la mirada de él, la forma en que organiza los espacios, en que sugiere este espacio, para poder llegarle al espectador, usemos estos elementos, no usemos aquellos. Entonces, en el proceso de selección también iba en una forma muy conceptual. Qué bien, Olguita, qué bien. Ese trabajo de ustedes dos en llaves, Diego también es un curador indispensable en Manizales. Es importante.
importantísimo, ¿no? Y la mirada de Diego de verdad que es muy valiosa. Y además, llevamos muchos años haciendo trabajos juntos. Aquí hicimos un trabajo bellísimo, no sé si te acuerdas, que fue muy hermoso, que es icónico en el Colombo, que se llamó De Cielo. Fue un colectivo con varios artistas, María Victoria Vélez, María Ocampo. Fue un colectivo bellísimo y desde eso hemos coincidido en muchas cosas. Además, Diego para mí fue vital, o sea, vital en el periodo en que yo entré a trabajar como directora del Centro de Museos. Porque para mí entrar a la Universidad de Caldas, yo siempre había estado dedicada al arte y enfrentar ya una tarea en una universidad, Diego me dio la mano inmediatamente y la primera exposición, que fue un homenaje a David Mansur, que fue una residencia bellísima, fue de la mano de Diego. Entonces, sí, hay una sincronía entre los dos y hay un apoyo que he recibido de él y conoce muy bien mi trabajo. Olguita, ¿en qué estás trabajando ahora entonces ya después de esta exposición? Esta exposición para mí me abre muchos caminos, o sea, en forma personal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, digamos, antes de la pandemia, pues que la pandemia se empieza a consolidar y como a reunir estos lenguajes y a darme cuenta que cuál es mi camino y cuál es mi estilo casi también. Uno voltea mucho, entonces que quiere hacer video, que quiere hacer fotografía, que quiere profundizar aquí, que las redes, que esto, y esto como que decanta. Esta exposición para mí es fantástica porque decanta y me dice, usted es esto, y ya, y siga por ahí, y listo, está bien o mal ante la mirada de uno u otro, eso no importa, lo importante soy yo, lo que pienso yo. ¿Y vas a seguir? ¿Por dónde voy a seguir? Sí, yo sigo muy conectada con el agua. Sí, en la carrera en química tuve una maestra pues dentro de la carrera que fue fantástica, que también tenía mucha conexión con el agua y el paisaje y el impacto y todo esto, y esas son huellas que van. Claro, que no se borran. Sí, no se borran. Bueno, Olguita, ya para terminar, cuéntanos más o menos dónde has expuesto, Banco de la República te compró unas obras, que eso para tu carrera ha sido importante también. Un poquito la trayectoria con los recorridos. Bueno, los recorridos han sido bellísimos, o sea, no sé, yo ya me siento como una ancianita hablando porque yo digo, no, mi vida en el arte ha sido una maravilla y ver estos recorridos son lindos, todos buenos o malos, han dejado grandes enseñanzas. Pues mis recorridos básicamente, como te conté al principio, fue la búsqueda de conocimiento de técnicas con personas destacadas en cada una de las técnicas, y eso deja pues mucha huella. Con ellos empiezo a hacer exposiciones, digamos con Cosmo Jaramillo hicimos una exposición muy linda, tú sabes, si conoces el trabajo de Cosmo. Claro, muchísimo. Con esta mirada al paisaje y la contaminación, y ahí es un camino que se abre, como mirar ese caos del paisaje, el caos que le pone el hombre, que le impone el hombre a la naturaleza. Ese para mí es mi primer caos que leo, pero luego yo sigo pintando y empiezo a leer otros caos que vienen desde la infancia, el mar bravo, la montaña que se derrumba, todas estas cosas. Y de ahí ya en este camino empieza poesía, surgir lo del Banco de la República, y ya empieza la maestría, que fue vital también, con la dirección de Adriana Gómez, esa exposición del ocaso del paisaje en el Museo de Arte de Caldas, donde en el Museo de Arte de Caldas he tenido dos individuales, ¿cierto? El Centro Colombo Americano también he tenido dos individuales, Centro Colombo
Colombo Americano de Pereira, pues la Universidad de Antioquia. Y en Bogotá muchas colectivas, gracias a la curaduría de Fernando Rodríguez, y muchas colectivas, me han invitado a muchas colectivas, y bueno, lo del banco en Bogotá ha sido bonita. Olguita, no desaproveché la oportunidad para hablar de Alberto Moreno, quien falleció estos días, y él fue curador de 2 exposiciones tuyas en el Museo de Arte de Caldas. Háblanos un poquito como de esa interacción con Alberto. Hacia Alberto Moreno no tengo sino palabras de agradecimiento, pues desde un comienzo él le hizo seguimiento a mi trabajo pictórico, siempre lo encaminó como hacia la abstracción, incluso el primer texto curatorial habla y lo enfoca mucho hacia la abstracción en el paisaje. Es un camino que tantos años después veo que realmente sí es así, pues siempre he trabajado el mismo paisaje, pero he logrado llegar a una abstracción y ha sido siempre como acompañado por sus consejos, por su guía, por sus comentarios. Él nos va a hacer una falta inmensa en la ciudad. La forma en que encaminó el arte y la forma en que nos apoyó a muchos que hemos estado constantes en estas búsquedas es invaluable. Bueno, fue maravilloso, porque yo pues nunca, o sea, yo tenía un taller en balcones de Milán y yo empecé a trabajar en unos formatos de paisajes muy grandes, tenía 2 o 3 lienzos en ese momento, porque gracias a toda la dinámica cultural que sucedió en un tiempo, en una década, que gracias a Dios la aproveché muy bien, que el Banco de la República, el Centro Colombo Americano, el Fondo Cultural del Café, ¿te acuerdas que traían muchos artistas? Había una dinámica que traían artistas y artistas de Bogotá, había una dinámica maravillosa. Y yo asistía a todos esos, porque aparte de que estaba aprendiendo técnicas, me interesaba mucho el lenguaje de los artistas, y yo no sé, herencias de Luis Luna, de Luis Fernando Roldán, de Carlos Salas, pues de los maestros grandes del país, de Carlos Catanamijoy, todos esos los conocí gracias a toda esa dinámica de talleres que tenía el Banco de la República en esa época y el Centro Colombo Americano. Empecé en forma muy atrevida, pues cuando uno es como medio autodidacta, es atrevido. Claro. Pues sí, porque no tiene la academia como así, como mostrándole el camino, sino que uno mismo se abre el camino. Entonces yo de forma muy atrevida mandé a hacer unos lienzos inmensos, grandes, porque estaba en ese momento estaba muy impermeada de Antonio Barrera, de Alejandro Obregón, más del arte moderno, y dije, no, yo quiero pintar arte, o sea, si esto me gusta, yo soy capaz. Y tenía 3 lienzos grandes, y Alberto Moreno algún día me lo encontré y me dijo, ¿qué estás haciendo? Y le dije, estoy pintando óleo. Y me dijo, yo quiero ver. Y él fue y se enamoró de los 3 cuadros y me dijo, tienes exposición en agosto. Y yo tenía 3 y era marzo. Y a correr y alcancé a hacer como 15 de gran formato, que son unos paisajes. Esa belleza. Y esto fue una maratón, y esa fue la exposición del 2003. Qué bien, Olguita, bueno, muchas gracias. Qué bien, Olguita, bueno, muchas gracias. Fue muy rica esta conversación contigo para que nos contaras de tu obra, que es tan importante y tan llegando al corazón de Manizales. Qué bien, Olguita, bueno, muchas gracias. Fue muy rica esta conversación contigo para que nos contaras de tu obra, que es tan importante y
están llegando al corazón de Manizales. Es como el nombre de esta exposición, el caos sensible, porque sí, Y sí, que tiene que ver con nuestra ciudad, que eso también es una ciudad muy significativo. sí, que ha sufrido mucho impacto ambiental, por decir, pues muchos derrumbes, desbordamientos y hablando de contaminación ambiental no tanto, pero el agua, sí, yo aprovecho y digo, el agua, el impacto que se le hace a la quebrada Manizales, yo no lo supero. Es muy doloroso. Dolorosa, sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Como diferentes sensaciones del paisaje. La música, porque Alberto sabía música, de todo, de todas las Es cosas. como el sentido, como Era experto. el mismo paisaje que se transforma. ¿Sí? Es el Cerro Gualí y que generalmente está cubierto de atmósferas de neblinas. Entonces esta es la idea del cerro, que es muy heredado del arte japonés. Ese proyecto es importante.